Tiene la palabra el diputado Schwartz. Gracias, señor presidente. La verdad que es una situación muy difícil, lo que significa discutir este presupuesto. Lo siento personalmente más difícil que haber enfrentado las balas de la represión de gobiernos anteriores, que haber caminado 5 días, 220 kilómetros con nuestro pueblo para reclamar las cosas que correspondían. Me parece que hay algunas cosas que no están en la discusión más profunda, que tiene que ver que los presupuestos provinciales como el nuestro depende, en este caso, el 85% de los fondos de coparticipación federal y un 15% de los fondos propios. Y los fondos de coparticipación federal tienen que ver con qué tipo de impuestos y quiénes pagan los impuestos en la Argentina. Y hay un criterio impositivo que es el de equidad. La palabra equidad parece que está buena, pero por ejemplo es de equidad el IVA, que pagamos todo igual, pero no somos todo igual en la Argentina. El criterio de capacidad de pago, que es el que se desarrolla en los países de Europa, por ejemplo, que se muestran como ejemplo, se usa el de capacidad de pago. Y es a veces, en algunos países, hasta el 73%. Por lo tanto, tanto nacionalmente como provincialmente, nosotros tenemos que discutir cuál es el criterio impositivo. Y no es solo el que tiene más, porque depende de dónde se haga la raya el que tiene más. O solo los capitalistas, porque puede decir que el que tiene un kiosco con 5 empleados puede ser un capitalista. Acá hay grandes terratenientes en la Argentina. Hay un 1% que tiene el 20% de la tierra y hay un 2% que tienen el 40% de la tierra en la Argentina. Y en el Chaco vamos a dar dentro de poco, cuando presentemos la propuesta del nuevo Código Tributario Provincial, que es fundamental para conformar un presupuesto para la provincia, para aumentar la capacidad de recaudación provincial. Se ve que en la Argentina hoy recorre esta discusión profunda. Hay algunos que se resignan a tocar hasta un sector, a veces de capas medias, y no se animan a tocar, como se dijo ya anteriormente acá, a lo que ha sido la especulación financiera que el propio presidente actual y nosotros, yo personalmente, en todos los actos que hice en la campaña, usé como ejemplo el que decía Alberto Fernández, que con 10 días de no pagar las LELIC se podía aumentar el 20% de todos los jubilados y dar gratis los medicamentos durante un año. También decía que era necesario, imprescindible, mantener la unidad del pueblo que luchó 4 años contra una política de entrega que aumentó el hambre, la desocupación, la quiebra de la industria nacional, de las pymes, de las economías regionales, que endeudó por 100 años, con un endeudamiento récord en 4 años que no tuvo nunca la Argentina, récord en el mundo, con intereses récord en el mundo hasta el 84%, donde se usó la deuda para pagar esos intereses y ahora quieren que la paguemos todos. Y bueno, eso está en discusión. Ahora se discute mucho lo de la pobreza, como dije el otro día, y está muy bien. Pero para dar respuesta a la pobreza hay que mirar quiénes son los sectores minoritarios que se han enriquecido enormemente en este país y sobre todo en los últimos años. Y hay que lamentar que hay fuerzas políticas que han apoyado y defendido esa política. Entonces, yo
han creado una situación que depende de quién lo diga, uno está de acuerdo o no está de acuerdo. Y eso no tendría que ser así. Porque depende de qué lado del mostrador uno se pone, le parece mal lo que dijo el anterior o viceversa. Yo escuché acá algunas apreciaciones que estoy de acuerdo. Ahora que no se plantearon en relación al gobierno nacional, por ejemplo, que nos sumergió en semejante situación que significó la pérdida del nivel de coparticipación que teníamos, que quitó la posibilidad de cobrar impuestos en la provincia, que ahora se restituirían, pero que hay que discutir con los criterios que decía de equidad, porque acá hay monopolios, comercializadores de granos, acá está el sistema financiero, que ganó como en ningún lugar del mundo. Acá hay 22 terratenientes que tienen más de 1 millón de hectáreas en nuestra provincia. Y tenemos que discutir en serio. Y cuando alguien uno le plantea esto, te dice, pero vos sabés en lo que te metés. Bueno, nosotros hicimos campaña desde antes que exista el Frente Chaqueño, desde antes que Cristina decida ser candidata y desde antes que Jorge Capinari decida ser candidato. Y llamamos a la unidad de todos los chaqueños para enfrentar la política de Macri que hemos describí anteriormente. Y se formó ese Frente de Unidad nacionalmente y sacamos otro folleto, 50.000 de estos repartimos. No fue solo con una cara para que se vote. Difundimos un programa y provincialmente sacamos este. Y en ese programa están las cosas que acabo de decir. Y nosotros decíamos que veníamos acá a defender con leyes lo que defendíamos con lucha todos los días de nuestra vida. Y ese fue parte de mi juramento. Y acá se dicen cosas que son... Estamos en una situación complicada, como diría, colegas. Colegas, estamos en una situación complicada. Porque acá hay 3 posibilidades. O se sigue con el presupuesto anterior, que ronda los 90.000 millones, 82.000 millones, o el actual, que está propuesto, que tiene despacho de comisión, ¿no?, que supera los 120.000 millones. Y está además la tercera, que es el planteo que hizo Capitaní de algunas modificaciones a ese presupuesto, que fue donde concentramos nuestra preocupación, que se hizo alusión al principio, en relación a cómo había que resguardar las estructuras de salud, de educación, y lo que significaban las modificaciones que habría que hacer para adecuarlo a la estructura, a la nueva estructura ministerial, cómo se aplicaba el artículo 35 y 36 de la Ley de Ministerios, donde se defendía todos los derechos adquiridos de los trabajadores y se tenía que conformar una comisión técnica para resolver junto con los trabajadores y sus organizaciones esa nueva modificación. Bien, 3 situaciones, de la cual estamos discutiendo la segunda. La primera sería continuar con el presupuesto existente. La segunda es que estamos viendo un presupuesto que se hizo con pautas nacionales de un gobierno que tiene las características que dije, que dijo que la inflación era casi el 60% de la real, que una serie de pautas, que el dólar iba a estar a 36 pesos, una serie de pautas no tiene nada que ver. El gobierno nacional se toma el tiempo para definir esas cuestiones, que van a ser condicionantes importantes de la coparticipación que vamos a recibir, que es el 85% de nuestro presupuesto. Y ahora un tema importante que quizás tenía que haber sido el primero, era restablecer el poder soberano que tienen las provincias para poder cobrar los impuestos. ¿Cómo resuelve una Cámara como esta, que nos quitó el gobierno anterior? Porque tendrían que entrar más fondos. Los fondos de coparticipación federal que en este momento, si crecen, diariamente tiene que gotear a la provincia, así se llama, goteo diario, el crecimiento que tenga. La discusión es cuál es el destino que van a tener. ¿Cuál es el destino que van a tener esos fondos? Después es verdad muchas de las cosas que hicieron acá, pero es un 2, y pico %, pero tiene razón lo que dijeron acá muchos, Te empiezan a mí nunca me miraron de costado, pero te empiezan a creer que vos
no puede creer que vos le decís que un diputado te dijo que después de 26 años y con, ¿cómo se llama? Con título cobra 74.000 pesos. 26 años de antigüedad, creo que me dijo. ¿No te cree que le estás mintiendo? Bien, pero eso es una partecita. Entonces el asunto es ¿qué plata juntás y a qué la destinás? Entonces hay unos puntos que son los generales, punto 1, 2, 3, que entiendo yo que son lo del presupuesto en general, que te dice lo que tenés que recaudar y lo que tenés que gastar. Y después está cómo se gasta. En general. Y después está una serie de planillas, con más tiempo, con menos tiempo. Acá, si lo queremos hacer con seriedad, hay que hacerlo con tiempo. Como se ha tomado el gobierno nacional. Nosotros tenemos que esperar las pautas nacionales y se puede aprobar un presupuesto que diga, bueno, este presupuesto tiene que ser hasta que el gobierno nacional dé las pautas nacionales que nos permitan a nosotros inmediatamente sobre esa base y el periodo que nos tomamos de acá a trabajar seriamente, hacemos un presupuesto que tenga que ver profundamente con las necesidades de nuestro pueblo y que discutamos el criterio de equidad impositivo para que la crisis esta la paguen los que se han enriquecido con esta política todos estos años. Voy a tratar de no conversar cuando hable el compañero Bergia. Señores diputados, por favor. Se entiende la preocupación, es difícil la situación esta. Porque o nos quedamos con el presupuesto anterior, o votamos esto aunque no estamos de acuerdo porque no lo hemos discutido y hay que discutirlo en profundidad, y en eso estoy de acuerdo. Y a lo mejor muchos que plantearon eso levantaron la mano para votar los ajustes que hubo acá en la Argentina durante 4 años. Entonces, pero yo porque hayan hecho eso no voy a dejar de coincidir que si hoy tiene razón, tiene razón. Porque lo que estoy mirando es a quién van a beneficiar las medidas que vamos a tomar. Ahora, nosotros estamos elaborando, y ya anunciamos, que estamos elaborando un código tributario para que acá paguen en el Chaco lo que tienen que pagar y se han beneficiado y enriquecido. Y tenemos que pelear, esto está ocurriendo en provincias como Santa Fe y en provincia de Buenos Aires. Y hay una enorme oposición de sectores minoritarios y si te equivocás, como por ejemplo cuando vos ponés las retenciones, no la ponés segmentada y diferenciales, lo que ganan los terratenientes y oligarcas que no hacen nada y alquilan sus campos al 40% de la producción, es ganarse a los pequeños y medianos para enfrentar un planteo que es justo, si es segmentado. Tiene que tener diferencial los criterios impositivos. Y eso tenemos que discutir a fondo. Y hay que tomar la medida que hay que tomar, con los sectores que hay que tomar. Entonces, es posible, digo yo, en una elaboración sobre la marcha, en una situación muy difícil como la que acá se está discutiendo y de donde uno viene. Es difícil para el Partido del Trabajo y del Pueblo estas condiciones que se está discutiendo y cómo estábamos preparados para modificar otra que cree menos dificultades. Lo anterior es una cosa que no nos resuelve, esto tampoco nos resuelve, pero puede haber una decisión temporaria, hasta que estén las pautas nacionales y nosotros discutimos en profundidad con las pautas nacionales y las medidas que tengamos que tomar a nivel provincial para que se incremente el presupuesto. Lo digo sobre la base de una elaboración que va surgiendo sobre el desarrollo de los debates y no vengo acá con un fundamentalismo de porque estar acá o porque estar allá o lo dice acá o lo dice allá. El compromiso que hicimos nosotros es defender con leyes lo que defendemos con lucha. Y queremos que discutir el presupuesto tiene que ser con las características que digo. Además la situación, al mismo tiempo la situación viene con esta complejidad que dije. Entonces me parece que hay 3 situaciones. Y la posibilidad que sea temporario lo que aprobemos, porque necesariamente vamos a tener que ir a adecuarlo a las condiciones nacionales. Gracias, presidente. Diputado, tiene la palabra el diputado Bergia.